Un saludo para todos, autoridades que veo por ahí algunos, el alcalde y concejales, y bueno, pues compañeros del Centro de Estudios de Jaranos y amigos todos. Pues nada, yo no me voy a enredar, tengo aquí el honor y el placer de tener a Luis Rosso, que estábamos comentando. Este libro es un superventas absoluto, está agotado. En Salamanca yo creo que en todas las librerías que preguntan está agotado, por algo será. Y bueno, pues va a dialogar con él Pedro Ojeda, nuestro compañero del Centro de Estudios de Jaranos, profesor de literatura de la Universidad de Burgos y pues grandísimo escritor, pues como también lo es Luis. Bueno, el libro es interesantísimo, entonces yo les voy a dejar a ellos que hablen, que comenten lo que les parezca. Muchas gracias. Gracias, Pepa. Como siempre, gracias al Centro de Estudios de Jaranos por organizar y por promover la cultura aquí en este sitio que es tan maravilloso como es Béjar, al que siempre que puedo voy a volver a colaborar para promover todo este tipo de actividades. Muchísimas gracias a mis compañeros del Centro de Estudios de Béjar, de verdad. Y gracias al Ayuntamiento de Béjar por prestar este espacio tan maravilloso y sobre todo porque no suele ser frecuente ver a concejales y alcaldes y demás en este tipo de actos y cuando uno se mueve por estos lugares, y aquí siempre suele ser frecuente y por tanto muchísimas gracias también por estar. Bien, sin más, porque ustedes no han venido a escuchar todos los actos protocolarios y todas estas cuestiones, ¿no? Han venido a escuchar de qué va este artefacto híbrido interesantísimo, hablaremos de eso luego, que es El crimen de Mañadas por vuestra boca muerta. El subtítulo es muy interesante, ya veremos por qué, del autor Luis Rosso. Luis Rosso, que nos acompaña en la mesa, nació en Moraleja, Cáceres, en 1988, y en este caso es muy importante también el lugar de nacimiento, porque está muy cerca de los lugares de los hechos en los que sucede la acción. Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca, Filología Inglesa por la Universidad Autónoma de Barcelona, y un autor ya reciente, pero ya con una obra muy cuajada. Aguacero, que fue su primera novela, se publicó en 2016, Primavera Cruel 2018, y cierra una trilogía con todos los demonios 2021, en los que se ambienta en la España franquista, con un inspector de policía, Ernesto Cervejo, en el que va investigando determinadas cuestiones y que cumple los requisitos del género de novela negra, porque en ellos se ambienta también sociológicamente la España de ese momento, que tiene mucho que ver con lo que está sucediendo en aquellas tramas. Después, durante la redada, que se publicó en el año 2020, que retrata asuntos periodistas que están investigando durante la transición española, determinadas historias de la transición española. Y hoy nos llega El crimen de Mañadas por vuestra boca muerta. Ahora veremos todas estas cuestiones, ese género híbrido que aborda un hecho espeluznante, un crimen tremendo ocurrido hace algo más de un siglo y que no se detiene en el morbo, no se detiene en el relato morboso de los acontecimientos, como suele ocurrir en este tipo de obras muchas veces, sino que nos va a levantar un testimonio. De ahí esa importancia por vuestra boca muerta. El autor habla en nombre de los que no pudieron hablar y revive aquellos acontecimientos para ponerlos encima de la mesa y saldar la deuda histórica que se tiene con las víctimas primeras y las víctimas segundas, que fueron los acusados y sentenciados en falso. Ahora veremos toda esa historia. Pero primero, saludar a Luis Rosso. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, juegas en casa, aunque seas cacereño, pues juegas en casa. Sí, bueno, yo ya 3 años viviendo aquí en Béjar, así que... Profesor de Instituto Lleros. Este año empieza por ahí mi jefe, mi director, ¿no? Así que, buenas tardes a todos y gracias por venir. Voy a hacer un saludo protocolario también al Centro de Estudios de Jaranos, a Pepa y a Carmen por gestionar todo, también a
al alcalde, al ayuntamiento, porque está en nuestro espacio. Y esta es la segunda vez que presento aquí el libro, presentación ante el público, y la tercera que vengo aquí a presentar, porque la primera vez que presenté fue durante la nevada, y además durante la nevada fue durante la pandemia, y por tanto ese libro no lo pude presentar ante el público, ni aquí ni en ningún sitio. Y bueno, pues estoy muy contento de presentarlo aquí en mi casa, porque ya vivo aquí, entonces soy bejarano de adopción, soy juego casa, de hecho vivo aquí a 5 minutos, así que cuando acabe, pues estoy en casa sin coger el coche y nada. Eso sí que también, bueno, hablando de esto, es un libro que ha tenido mucha repercusión, que tienes, me has comentado, más de 20 presentaciones, entonces aprovechando que está tu director aquí, háganle el favor de dejarle el permiso. A veces un profesor de secundaria tiene dificultades para estas carreras creativas sin moverse, asistir a determinadas cuestiones, así que bueno, ya, yo te he tirado el cable. Bueno, es que me dejo nada, así que tengo facilidad. Bien, el crimen de Malladas. Vamos a empezar por el núcleo. ¿Qué es el crimen de Malladas? ¿Qué sucedió? Bueno, primero, ¿dónde está Malladas? Nos lo cuentas, que está muy cerca de tu pueblo, de tu lugar de nacimiento. ¿Y qué es exactamente el crimen de Malladas? ¿Qué sucedió aquellos días, o aquel día de hace un siglo? Bueno, pues el crimen de Malladas lo conté un poquito el año pasado en la presentación, si aquí estuvo, si os acuerdas. El crimen de Malladas ocurre en la madrugada del 14 al 15 de julio de 1915. ¿Vale? Ocurre en la finca de Malladas, que está en mi pueblo, en Madrid. ¿Vale? La finca de Malladas en 1915 era una finca de miles de hectáreas de extensión, y toda esa finca era propiedad de un conde, el conde de Malladas, cuya familia provenía justamente de aquí, de Béjar, que es un libro que secundariamente también tiene mucho que ver con Béjar. ¿Vale? Entonces, el conde de Malladas, ya digo, era el dueño de esta finca, pero el conde de Malladas no pisaba demasiado Moraleja, ni pisaba demasiado Extremadura. El conde de Malladas tampoco vivía ya en Béjar. Bueno, era el que era conde en 1915, era el segundo conde de Malladas. Era senador del Estado, vivía en Madrid, era político, abogado, y ya tenía poco de bejarano, para entendernos. ¿Vale? Decía, toda la finca era propiedad del conde de Malladas, y en esta finca, la madrugada del 14 al 15 de julio, ocurre el crimen, y en este crimen, luego hablaremos un poco de qué pudo pasar, ¿vale? Cuáles fueron las distintas versiones, pero lo único que se sabe es que el día 15 de julio, coincidiendo con las fiestas de San Buenaventura de Moraleja, que hoy todavía son muy conocidas, encontraron el día 15 de julio 5 cuerpos. Bueno, estos 5 cuerpos eran los de un hombre, un adulto, ¿vale? Que se llamaba Manuel Martínez, que era un criado de la finca, los de 2 mujeres adultas, otras 2 criadas de la finca, una de esas mujeres estaba embarazada, ¿vale? Y los de 2 niñas de 12 años. ¿Vale? Todas las víctimas habían sido masacradas a hachazos en la cabeza. ¿Vale? Las 2 niñas de 12 años estaban separadas de las madres y estaban ya muertas. ¿Vale? El hombre, el criado, todavía vivía, aunque moriría a cabo de unos pocos días. Una de las mujeres estaba también muerta y la otra mujer, la mujer embarazada, todavía vivía, también moriría al cabo de unos días. Por tanto, van a ser 5 muertos a hachazos los que van a aparecer en la finca el 15 de julio de 1915, la finca de Malladas. Además, hay otra víctima, que es un niño de 4 años, que se llama Dimas Lanchas. Este niño de 4 años era hijo de la mujer embarazada y hermano de una de las niñas. ¿Vale? Este niño tenía 4 hachazos en la cabeza. ¿Vale? El niño sobrevivirá. Es la única víctima que va a sobrevivir. ¿Vale? También en la finca va a haber otro niño, un bebé de muy poquita edad, Constancio va a sobrevivir, va a salir ileso, pero es un bebé, por tanto no recuerda nada. ¿Vale? Y digo, son 5 víctimas mortales son 5 víctimas las que van a perder la vida en Malladas. ¿Vale? Decía, esto por el 15 de julio, la fiesta de San Buenaventura, en el caserío central de la finca de Malladas. La finca de Malladas tenía miles de hectáreas, pero la familia del jefe de la finca, del encargado, del administrador,
vivía el administrador y su familia vivían en el caserío central, una casa muy grande, ¿vale?, en el centro de la finca. Es en ese caserío, en las casas de trabajadores que hay alrededor, donde ocurre el crimen, ¿vale? El administrador y su familia esa noche no estaban en la finca porque, como eran las fiestas de San Buenaventura, pues habían ido al centro de Moraleja, situado a unos 10-12 kilómetros de distancia, y por tanto el caserío había quedado casi vacío, a excepción de esas mujeres, los niños, y solamente había un hombre, ¿vale? La investigación empieza muy rápido, las autoridades, la Guardia Civil, comienza a investigar muy rápido, y las pesquisas, luego sí que preguntar un poquito, pero las pesquisas les llevan enseguida a sospechar de 5 campesinos de Moraleja que en esos momentos no están en Moraleja, sino que están en la provincia de Salamanca, en un pueblo llamado Moras Verdes, cerquita de Ciudad Rodrigo, están allí segando, ¿vale? La Guardia Civil de Cáceres, de la provincia de Cáceres, en apenas 24 o 48 horas, crea un relato de culpabilidad contra estos 5, ¿vale? Y comienza a buscarlos. Los comienza a buscar en todas partes, aquí en la provincia de Salamanca, pero hay un pequeño problema, y es que estos 5 tienen numerosos testigos de que ellos estaban en Moras Verdes en la fecha del crimen y por tanto no han podido ser los asaltantes, ¿vale? La Guardia Civil de Salamanca incluso no los detiene, los localiza, pero no los detiene, la Guardia Civil de Salamanca, porque digamos, hay muchos testimonios que hablan de su inocencia, y las autoridades de Cáceres siguen empeñados en acusarlos, ¿vale?, en atraparlos. Finalmente estos 5, cuando se enteran de que están siendo buscados, se entregan a las autoridades, están en Moras Verdes, caminan hacia Moraleja. Moraleja está de Moras Verdes a Moraleja y unos 60 kilómetros, ¿vale? Ellos se entregan a las autoridades de Moraleja al cabo de 10-15 días y lo hacen llevando un papel del juzgado de paz de Moras Verdes que dice que son inocentes, que hay numerosos testigos de su inocencia y dice que son inocentes, ¿vale? A pesar de que llevan este papel, ¿vale?, de que hay docenas de testigos de su inocencia, estos 5 campesinos son encarcelados, ¿vale?, y van a pasar 3 años en prisión preventiva. 3 años, ¿vale? Al cabo de estos 3 años en prisión preventiva, las autoridades de la provincia de Cáceres van a intentar montar contra ellos el juicio, es decir, van a intentar armar una acusación contra ellos. No lo van a lograr. De hecho, el juicio ocurre en junio de 1918, 3 años después. El juicio es una tomadura de pelo, ¿vale? No hay ni una sola prueba de culpabilidad. La única prueba, el único testimonio contra ellos es el de una mujer, el de la mujer embarazada, ¿vale?, que en su lecho de muerte, mediante gestos, porque tenía 20 y tantos hachazos en la cabeza y no podía hablar, y tenía parte del cerebro convertido en papilla, a esta mujer le toman declaración mediante gestos, sin presencia de un abogado, sin presencia de un juez, y ella supuestamente asiente al escuchar el nombre de 2 de estos 5 sospechosos, ¿vale? Es el único testimonio de culpabilidad, y incluso en el juicio, la primera jornada del juicio fue para dirimir si esta mujer estaba en sentido en uso de razón o no cuando prestó este testimonio, porque no lo puedo poner. Más que un testimonio fue una suerte de ritual, ¿vale? Satánico, todo esto es una cosa muy oscura, pero es el único testimonio de culpabilidad, porque la acusación presentó otros testigos en contra de estos 5, pero estos testigos se vinieron abajo ante las preguntas de la acusación, de las defensas. Se desmoronaron e incluso algunos de estos testigos reconocieron ante el tribunal y ante el jurado que estaban siendo coaccionados por las autoridades de Cáceres para declarar contra estos 5. Bueno, decía que el juicio fue una tomadura de pelo, pero al final del juicio el jurado, bajo sospecha de soborno o de amenazas, el jurado condena a estos 5 a cadena perpetua. ¿Vale? Los condena a cadena perpetua. Los condena a cadena perpetua porque hay que tener en cuenta que la acusación estaba financiada por el conde de Malladas, del que hablaba antes, y estaba dirigida por un abogado de Cáceres muy famoso,
que era presidente de la Diputación Provincial de Cáceres, líder del Partido Liberal de la provincia de Cáceres y que además era el director de un diario de Cáceres, del diario Blanque. Es decir, una acusación en la que está el conde de Malladas, que era, ya he dicho antes, senador por el Partido Conservador, y en el que estaba este otro abogado de prestigio, Emilio Herreros, director de un diario, la presidenta de la Diputación Provincial. Con esta acusación a un lado, pues obviamente los otros estos cinco sospechosos y luego condenados, no tenían nada que hacer. Se les condena a cadena perpetua. Y eso a pesar de que la Fiscalía, digamos la tercera parte del juicio, la Fiscalía pidió su absolución. La Fiscalía no veía ningún indicio de culpabilidad. Y ya digo, yo no sé mucho de derecho, pero la Fiscalía normalmente cuando ve indicios, a la mínima, acusa. La Fiscalía no acusó, pidió su absolución. ¿Vale? Decía que aquí yo debería haber acabado el libro, ¿vale? 5 campesinos condenados a la cadena perpetua, esto no le interesa a nadie. 5 víctimas, todos ellos criados, gente pobre, niños, mujeres, tampoco esto le interesa a nadie. Y aquí debería haber acabado el libro de investigación y esto me hubiera dado para un artículo de periódico o algo así, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Y aquí ya voy acabando. Estoy leyendo, prácticamente estoy leyendo la contraportada, no hay ningún spoiler. Y decía, se les condena a cadena perpetua, aquí debería haber acabado todo, pero los abogados defensores que sabían que esto era una farsa, sabían que esto era un montaje, una tomadura de pelo, inician, los abogados defensores, una campaña por la liberación de los presos. Y consiguen, de hecho comienza la campaña no la comienza en Cáceres, el juicio tuvo lugar en Cáceres lo tenían todo perdido porque el poder político, económico, judicial estaba en su contra. La campaña la inicia en Salamanca y en Salamanca recaban el apoyo de numerosos políticos, gente importante de Salamanca, viajan hasta Madrid, en Madrid se reúnen con el ministro de Justicia, con el Romanones, se reúnen con Antonio Maura, la presidenta del gobierno, y consiguen movilizar a buena parte de la sociedad madrileña y española. Y durante los siguientes meses, en 1918-1919, el crimen de Malladas, o la injusticia por el crimen de Malladas, se convierte en uno de los asuntos de más interés en todo el país. Pero esta primera campaña por la liberación de los presos no va a tener éxito y los 5 van a seguir en prisión. ¿Vale? Luego, más adelante, va a haber otra segunda campaña, en el año 1922. Está liderada por Miguel de Unamuno. ¿Vale? Y esta segunda campaña, en 1922, va a implicar también a la cúspide, la cima de los masones, de la orden masónica, que había entonces en España. Pero esta segunda campaña, en 1922, tampoco va a tener ningún éxito. ¿Vale? Y yo ya voy a parar aquí, y ahora voy a dar paso a la esto no he hecho mucho más que leer un poquito, ampliar lo que viene a contraportada, ¿vale? Porque yo sé que es un crimen muy complejo, ¿vale? Pero ya lo sabes, leí el libro, pero bueno, simplemente para que sepáis un poco de qué estamos hablando. Claro, al abordar un crimen que tú documentas, están incluso en las páginas centrales están las imágenes de noticias de prensa y documentos de todo tipo, ¿no? Que tú documentas, que tú vas a todo lo que se sabe de lo que sucedió en el juicio, todas las repercusiones en la prensa de la época, que fueron muchas, hasta que se apagó el eco, ¿no? Ya no es tan importante, inicialmente, no es tan importante los hechos luctuosos ocurridos aquel día de San Buenaventura en Malladas. Ya no son tan importantes porque eso cualquier persona puede acercarse a la prensa y recogerlo, como todo lo que envuelve y cómo se cuenta, ¿no? Vamos a ver un poco primero todo eso que envuelve, luego hablamos de por qué esto tiene un carácter literario, ¿no? No es algo más que una crónica de los hechos, ¿no? Bien, entonces, todo eso que envuelve es un reflejo de una España en la que hay unas primeras víctimas, que son los asesinados, unas segundas víctimas, que son los declarados culpables sin serlo,
Y ambos, estos dos grupos, pertenecen a una clase social muy concreta, evidentemente, es decir, los desfavorecidos, los que no tienen voz, los que no tienen con la prensa, los que no llegan a ningún sitio, los que ni siquiera tienen dinero para pagar a un abogado, sino que tienen que recurrir a un abogado de oficio, ¿no? Que hace lo que puede, y que se enfrentan a una estructura en la que está, por una parte, unos guardias civiles, no todos, una parte de los guardias civiles que se inventan, y luego una coalición de políticos, además de muy diferentes frentes, y dices muy bien, porque estamos hablando de una época en la que el sistema político era corrupto. No es que hubiese corrupción, que también, sino que el sistema político, el turnismo, era corrupto, se alternaban, porque sí, ¿no? Estamos hablando de una época, sí que lo saben, en la que había un turnismo político, en la que independientemente de las elecciones, del resultado de las elecciones, se iban a turnar también o se amañaban las elecciones directamente, ¿no? Y que había dos sistemas de poder, uno eran los diputados en las Cortes Nacionales y otro las diputaciones provinciales, que eran un nido de corrupción en sí mismas, ¿no? Y entonces había muchos choques de poder, muchos intereses que sepultan esa voz, que buscan unos culpables rápidamente y que tienen que solucionar el caso en beneficio del sistema. Entonces estamos hablando, y eso evidentemente ya nos adentra en el género negro, en este género de literatura en la que se está retratando una sociedad, porque lo que ocurre es también un poco el retrato de esa sociedad. Coincide, y tú lo citas, con un tipo con otro caso, otro juicio muy conocido, que quizás no sea más conocido porque hay películas, porque hay novelas sobre este caso, que es el crimen de Cuenca. Coincide aproximadamente por los mismos años, ¿no? Entonces, en el que sucede exactamente lo mismo. Hay que buscar un culpable, hay que buscar una solución rápida del problema, y siempre las víctimas y los culpables son siempre de la misma extracción. Entonces, esto es algo que me llamó la atención desde el principio. No es que me llamara la atención, es que al final, digamos, si yo hubiera escrito sobre un crimen actual, es decir, hoy en día, pues, mi editorial, al revés, por ejemplo, tiene una colección de no ficción, donde periodistas, digamos, famosos, escriben sobre crímenes que ocurren hoy en día. Claro, si yo escribiera sobre un crimen que ocurre hoy en día, no tendría que explicar todo el engranaje político, cómo funciona la sociedad, porque los lectores actuales lo conocen, ¿no? Pero lo que ocurre es que cuando yo empiezo a investigar ese crimen, ¿vale? Todo lo que lo rodea, me doy cuenta enseguida que yo soy el primero que tengo que investigar, que tengo que conocer cómo funcionaba la España de los años 1910 y 1920. ¿Vale? Prácticamente tengo que hacer un máster en España de la Restauración, el régimen de la Restauración. ¿Por qué? Porque, como decías, el tema del turismo político, la corrupción. De hecho, esta época, la época del régimen de la Restauración de Alfonso XIII, antes de la dictadura de Miguel Primo de Rivera, e incluso durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera, era una España absolutamente corrupta, una España, de hecho, se llama siempre la crisis de la Restauración. Son unos años muy corrupta y violenta, porque había una violencia, recordemos que es la época, por ejemplo, de la ley de fugas. Sí, y el historismo en Barcelona. Exactamente, es una época muy violenta. Claro, por eso decía que yo, para poder explicar todos los matices del crimen, no me podía quedar en qué ocurrió en la finca, en los hachazos, la muerte, la sangre, el morbo. De hecho, huyo mucho del morbo, de lo más sangriento, lo más salvaje. No me quedaba remedio que hablar de ello, que es un crimen muy bestia, y sobre todo fue muy bestia lo que pudo haber detrás del crimen, otra trama aún más oscura que el propio crimen. Pero digamos, para entender cómo el líder del Partido Liberal en Cáceres unía fuerzas con un senador del Partido Conservador en contra de 5 jornaleros, cómo el Partido Socialista, obviamente el Partido Socialista se situó del lado de los jornaleros, ¿vale? Cómo asociaciones feministas se sitúan del lado de los jornaleros, cómo Miguel de Unamuno también, en un momento, en 1922, en que Miguel de Unamuno inicia una campaña desconocida hasta hoy, porque digamos, nadie la había investigado hasta hoy, cómo Miguel de Unamuno inicia una campaña también en favor de estos 5. Claro, para
yo soy el primero que tiene que investigar y averiguar, digamos, poner en situación que era el Partido Liberal, el Conservador, las revueltas obreras de la época, el papel de Miguel de Unamuno, quién era Miguel de Unamuno, la conocía su filólogo, pero digamos, quién era Miguel de Unamuno en el sentido, no estrictamente literario, sino en el sentido de figura política, de figura, digamos, figura sí, política. No, de hecho el abogado, luego veremos que tú enganchas por ahí la novela, el abogado busca el apoyo, tarda en encontrarlo, pero busca años en encontrarlo, ¿no? Porque durante un tiempo tú lo dejas en el misterio, no hay razones o no se saben las razones por las que Miguel de Unamuno calla durante esos años. Quizás estaba ocupado de trabajo, estaba mirando otro sitio, pero hay un momento en que se decide, ¿no? El abogado busca a Unamuno, porque Unamuno es una de las grandes personalidades del momento. Cualquier cosa que dice es como un foco para la prensa, un foco para la sociedad. Este es el problema. En el fondo, tú recuperas un texto de Miguel de Unamuno que dice recuerden el 15 de Bañadas como parte central. Y en el fondo yo creo, he leído ese artículo, ese trabajo de Unamuno, y recuerda en gran medida, por el tono, por la forma, el yo abuso de Emile Zola, que es la figura del intelectual que señala un caso concreto en el que se ponen de manifiesto todas las corrupciones y los vicios y las irregularidades del sistema. De hecho, yo leo en el libro, pero bueno, es bien conocido, Miguel de Unamuno, en los años 10, años 20 del pasado siglo, Miguel de Unamuno era la bestia negra. Miguel de Unamuno fue la bestia negra de Alfonso XIII y de todos los presidentes del gobierno, de uno y otro signo, de la España de la Restauración. Y digamos, cuando llega la dictadura de Miguel I de Rivera en 1923, a Miguel de Unamuno lo destierran en Fuerteventura, porque Miguel de Unamuno hablando mal y pronto, es una mosca cojonera. Es decir, Miguel de Unamuno no se callaba, a veces se presentaba las elecciones con algún partido político, incluso en algún momento que formó parte del PSOE, luego se va. Digamos, era una persona iba por libre, pero claro, eso lo podía permitir porque tenía la faceta suya de articulista, de figura pública en los periódicos y de figura casi política, ¿no? De hecho política, a veces que estuvo en el Senado, ¿verdad? O sea, y tenía muchos lugares donde explorarlo, en concreto el Ateneo de Madrid, en donde hay ese momento en el que dice, este es uno de los núcleos más evidentes, y vuelve a poner encima de la mesa este hecho. Claro, es que esa es la cuestión. Decía que en el año 1918, justo tras la condena, ¿vale?, a estos 5 senadores de Moraleja, los condenan a cadena perpetua, el juicio ha sido una tomadura de pelo, una farsa. Los abogados defensores inician, por un lado, la campaña mediática, por otro lado, ellos recurren al Tribunal Supremo, un recurso de casación. El recurso de casación del Tribunal Supremo deniega la forma, pero no deniega el fondo. De hecho, el Tribunal Supremo reconoce que en la instrucción hubo pruebas falsas. Esto lo reconoce el Tribunal Supremo. Pero bueno, digamos, no reconoce la forma en que se presentó y lo niega. Pero decía, los abogados defensores inician esta campaña por la liberación de los presos en el año 1918. Y uno de los abogados, Manuel Telo, envía a Miguel de Unamuno un informe, ¿vale?, que está en la casa de José Unamuno, que yo estuve allí presentando el libro. Este informe tiene unas 20 y tantas páginas, 30 páginas. Es un informe muy completo, muy complejo de leer, ¿vale? Es un informe de caso que elabora el abogado, uno de los abogados defensores, para intentar ganarse el favor de Miguel de Unamuno, ¿vale? Es un informe muy complejo porque está muy desestructurado, tiene un montón de lagunas, ¿vale? Muchas veces alude a las actas del juicio que no están, yo no las tengo, se han perdido, ¿vale? Y decía que en el año 1918 Unamuno, que ya entonces era como el adalid de las causas sociales, decía la bestia negra del régimen, Unamuno en 1918 se calla. Es decir, él recibe el informe, está ahí archivado en la Casa Museo, recibe el informe, pero si acaso lo leyó, y no está muy claro si lo llegó a leer, si acaso lo leyó, nunca respondió. Es decir, nunca respondió ni en privado al abogado que se mandó, pero tampoco hizo ninguna alusión en público. Obviamente esto era muy raro, que Miguel de Unamuno se callara ante una injusticia tan patente. Eso a mí me parece muy extraño. Como tú dices, yo en el libro doy una hipótesis, creo que verosímil,
que es que Unamuno en 1918 se calla, que no habla del crimen de Mayodas, porque una de las personas que se había situado a favor de los presos era un rival suyo, un rival político y un rival académico, porque era su rival por la rectoría, por el rectorado de la Universidad de Salamanca, ¿vale? Que luego sería rector, se había Arteaga. Unamuno en 1918 se calla por rivalidades políticas, académicas con otras personas. Creo, ¿vale? Que es una hipótesis, porque es muy verosímil, que Unamuno se calla en ese momento preso, pero decía, claro, en el año 1922, es decir, 4 años después, en 1922 los condenados llevan ya 7 años en prisión. 7 años, ¿vale? En 1922, Unamuno, decías el artículo, él escribe un artículo en un periódico en el que reactiva la campaña por la liberación de estos presos, ¿vale? Y de hecho, en 1922, en noviembre, Unamuno va al Ateneo de Madrid en un acto de la Liga por la Defensa de los Derechos del Hombre, de la que él era presidente. Esto era una liga masónica, una liga cuyos dirigentes eran todos masones. Y eran gente muy importante, que luego van a ser ministros y presidentes del gobierno de la República. Decía Unamuno, en un acto en el Ateneo, en un acto de esta liga, él va a declarar ante el público, es decir, va a decir ante el público y ante los periodistas que él sabe que los 5 acusados, los 5 condenados, son inocentes y que él tiene pruebas de que son inocentes. No vamos a contar mucho más, no vamos, porque es un crimen, se puede documentar, cualquier persona puede ir, pero yo creo que hay personas que quieren entrar en la obra y dejarse sorprender. Entonces ya tenemos todas las piezas. Tenemos todas las piezas. Tenemos unas víctimas primeras que mueren a hachazos, unas víctimas segundas que son las personas que están en la cárcel, condenadas injustamente, que pertenecen a un estrato de la sociedad, personas analfabetas, personas sin recursos económicos suficientes para pagarse una defensa justa, que son víctimas de todo un proceso lleno de irregularidades absolutas para construir un relato que conduzca inevitablemente a su condena. Otro grupo de personas que están pagando a los abogados, tú dices, las sospechas de corrupción del jurado, etcétera, ¿no? Para que esa sea la condena, para que solamente haya ese camino. Unos por intereses personales, esto lo vamos a dejarlo más interesante, quizá que puedan leer los lectores, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Por qué tanto interés? ¿Cuál es el relato verdadero? ¿Cuál es la sospecha verdadera de lo que ocurrió? Algo tremendo, algo que pone los pelos de punta. Aquí no voy a entrar mucho en eso, ¿vale? Simplemente decir, así es que digamos que hay por su propio peso. Si un líder del Partido Liberal, otro líder del Partido Conservador, gente muy importante, muy poderoso, estaba promoviendo la acusación de 5 personas inocentes, a pesar de que estas personas, su inocencia estaba avalada por autoridades de la provincia de Salamanca y por la Guardia Civil de Salamanca, si los acusadores, la acusación particular, movió con tanto interés la acusación contra estos 5, a pesar de todo lo que tenían en contra, y a pesar de que era un disparate porque no tenían pruebas en su contra, claro, pues eso, si tenían tanto interés en condenar a estos 5, es porque tenían, en el fondo lo que tenían interés no era en condenar a estos 5, era defensas de personas concretas que son el sistema. A otras personas, es decir, y claro, yo ahí esto ya no lo cuento, ¿vale? Pero lógicamente yo en el libro doy una hipótesis que ya estaba sobrevolando entonces de los abogados defensores que tenían en la cabeza, de que lógicamente lo que se pretendía, lo que pretendía la acusación era exculpar a otras personas, ¿vale? Por otros motivos, por otras cuestiones, que yo en el libro pues, lanzo una hipótesis muy, yo creo, que muy bien documentada, y por cierto, todo lo que cuento, todo lo que estoy contando, que estamos hablando, está todo absolutamente documentado. De hecho, en la parte central están las imágenes del documento que se le dirige a Unamuno, de las noticias de prensa, de atestados, etcétera, fotografías, está todo el documento aquí. Yo creo que esa parte está bien documentada, bien trabajada. Una cosa,
Todo esto no es un crimen que sucedió hace, y alabamos a cómo construyes tú la literatura. Lo literario no es algo, no es rescatar un crimen que ocurrió por interés personal, por circunstancias o por morbo, no es rescatar un crimen que sucedió hace 100 años, no. Tú estás construyendo un género híbrido, como bien has dicho, que ahora vamos a pasar a ello, pero que tiene interés para el lector actual. Tiene interés primero por la brutalidad de los hechos y luego porque esas cosas que sucedieron hace 100 años, y no vamos a decir mucho más, tienen muchas similitudes con cosas que han pasado recientemente y que todavía están pasando. Esa lucha de determinados poderes para ocultar y luego pues la alianza para intentar saber la verdad de otros poderes, pero con la idea de derribar el sistema, ¿no? Entonces esos intereses, y va a ser muy interesante para el lector hacer ese juego de paralelismo. Pero hay otro paralelismo que ya es donde entramos en la literatura, un paralelismo que te lleva a lo personal para construirlo, porque aquí ya tienes una serie de modelos, unos modelos literarios, de construcción literaria. Evidentemente el más cercano, el más poderoso de los autores más reconocidos actualmente en el que puedes tener ese modelo es Javier Cercas. Está muy claro que Javier Cercas es un modelo literario en el que Javier Cercas aparece como personaje para investigar determinadas cosas y construir un relato de lo que ocurrió desde su primera novela, Soldados de Salamina, bueno, no primera novela, la primera novela famosa, hasta ese otro relato que es muy interesante porque es, en el tono es muy parecido al tuyo, el relato en el que hizo del golpe de Estado de Tejero. Es un paralelismo en cuanto al estilo muy evidente, pero que tiene antecedentes muy claros en la literatura y muy poderosos. Esto nos lleva a ese juego entre la realidad y ficción, entre la crónica y la novela, ese género híbrido que es muy interesante, que se llama literatura de la ficción, pero que en su momento se puede llamar como periodismo, o antes, porque parece que fueron los norteamericanos los inventadores de ese género, cuando curiosamente en la España de esta época había muchos periodistas utilizando ese género. Entre los de sus casos, Chávez Nogales, que es un gran escritor, José B., etcétera, que están utilizando ese juego de la realidad y ficción y que yo creo que están aquí, en este texto. Entonces tú comienzas por tu interés personal. Tú tienes noticias y ahí empiezas a construirlo como género híbrido, como literario. Tienes noticias de que cerca de tu casa ocurrió este crimen del que tú no tenías ninguna noticia. Es decir, primera cosa, el silencio, el olvido de una cosa trágica, y entonces ahí es un doble olvido, el olvido de las personas vinculadas a todas las víctimas de las que hemos hablado, para olvidar un hecho que manchó, que fue tan duro, que fue tan trágico, etc. Es un olvido, un silencio, como en otros momentos de nuestra historia reciente, pero también el olvido interesado de los medios de comunicación, de los aparatos del Estado, etc., para que aquello quedara sepultado. Y de repente, Luis Rosso tiene conocimiento de esto y se lanza. ¿Por qué? Bueno, pues lo cuento, el comienzo del libro, el primer capítulo, la introducción, lo tengo que contar todo, es decir, la introducción yo creo que es la parte que más me costó escribir, no por nada, sino porque tenía que explicar muchas cosas, tenía que explicar cuál es el género del libro, cómo llegó al crimen y dejar claro desde el principio quién soy yo con respecto al crimen, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que cuento al comienzo del libro es que yo no oí hablar del crimen de Malladas hasta que tuve 27 años, ¿vale? Tengo ahora 23. Yo me entero de la existencia del crimen de Malladas cuando publico mi primera novela, Aguacero, en el año 2016. Es decir, yo cumplo 27 años viviendo en Moraleja, a apenas 10 kilómetros de la finca de Malladas. Cumplo 27 años y en esos 27 años yo jamás había oído hablar del crimen de Malladas, jamás. Claro, cuando yo publico la primera novela, mi primera novela es una novela negra, una novela negra de crímenes. No soy muy sangriento, no me gustan los crímenes muy sangrientos, ni me gusta el morbo, ni el gore. Entonces,
yo en 2016 algunos vecinos del pueblo me comentaron: oye Luis, ¿por qué no investigas esto? ¿Por qué no escribes algo sobre el crimen de Malladas? Yo pues hice lo que hace todo el mundo, me metí en Google, puse crimen de Malladas y de inmediato me llegó el artículo, el informe que le enviaron a Miguel de Unamuno en 1923, que estoy comentando antes, ¿no? Por de tantas páginas que tenía abogado de peso. Es un informe muy incompleto, muy desorganizado, es una lectura muy caótica, pero esto es en 2016. Yo leo ese informe y me doy cuenta de que hay 5 muertos a hachazos, niñas, mujeres embarazadas, y yo no me meto ni de coña. Digo, es una cosa muy morbosa, muy sangrienta, la España negra, profunda. Digo, esto se me escapa mucho, además era en el año 1915, yo no había investigado esa época. Digo, bueno, esto yo aquí no me voy a meter de momento, por lo menos, en 2016. Pasan los años y en el año 2019 yo atravieso una de estas crisis literarias, ¿no?, que nos pasa a los autores, y digo, bueno, no cambio de todo idea, pero dije, voy a investigar un poquito más el tema de Malladas. Simplemente voy a leer mejor el informe y voy a intentar hacer algunas entrevistas y profundizar un poquito más, con vistas no a escribir un libro, porque yo pensaba que no iba a dar un libro. Yo pensaba que iba a dar a lo mejor un artículo de una revista, un periódico, lo que decía antes, yo pensaba que iba a ser un crimen muy sangriento, pero una cosa restringida a mi pueblo, a la provincia de Cáceres, una cosa muy oscura, muy sangrienta, pero muy limitada, ¿no? Comienzo a investigar y enseguida me doy cuenta de varias cosas. Lo primero que me doy cuenta es que nadie de mi pueblo sabe nada. El crimen ocurre allí, pero yo entrevisto a gente, a ancianos del pueblo, pero incluso las personas más ancianas creen saber cosas, pero en el fondo no saben nada. Confunden los nombres, obviamente las fechas, los hechos, me mezclan los muertos de Malladas con los de la guerra civil, me cuentan rumores, leyendas, que la gente del pueblo, incluso los más ancianos, no saben nada. No saben nada de verdad, no tienen datos de verdad, solamente rumores, solamente lo que escuchan de las canciones, de los romances, las obras que se distribuyen en los romances del cielo. Es decir, es solo un poquito el caso, pero la gente en realidad no sabe nada. Eso es lo primero que me di cuenta. Lo segundo que me di cuenta enseguida es de que el crimen se escapa al ámbito local, al ámbito regional, y que es una cosa mucho más grande, mucho más gorda de lo que yo esperaba. Y de lo que me di cuenta también es, mientras entrevisto a una de las personas del pueblo, en mi pueblo Moraleja todavía hay descendientes de los condenados, ¿vale? Y de otras personas que promovieron la acusación. Pues entrevisté, esto fue en la primavera de 2019, entrevisté a una descendiente de uno de los 5 condenados. Y esta mujer, que es una mujer joven, de 40 y tantos años, esta mujer es bisnieta de uno de los condenados. Claro, su padre todavía vive, ¿vale? Su padre es nieto de uno de los condenados, y su padre conoció a su abuelo, ¿vale? Pero ni su padre, el padre de esta mujer, ni ella sabían casi nada del crimen tampoco. Es decir, en la propia familia no sabían datos concretos del crimen, nada, casi nada. Pero sí que sabían que este crimen había marcado a su familia. Y sabían que sus antepasados lo habían pasado muy mal, hasta el punto de que parte de su familia había emigrado a Cataluña, ¿vale?, para escapar del estigma del crimen. Y esta mujer, cuando la estaba entrevistando, nos estaba contando cosas de su abuela, de su familia, que ella conocía. Y esta mujer se puso a llorar, ¿no entendí? ¿Vale? Y ese fue un momento para mí que me hizo ver la cabeza como un clic, ¿no? Porque yo me estaba tomando lo del crimen de Malladas como a cachondeo, yo pensando que era como un crimen de hace 100 años, lo que decía antes en un artículo de un periódico, una cosa muy ligerita, digamos, muy sangrienta, pero en el fondo sin mucha profundidad. Yo sé que un crimen de estos, de la España negra, de los que hay tantos. Pero de pronto me encuentro con una persona que se pone a llorar delante de mí. Y yo es cuando digo, hostias, aquí ya era un momento, lo cuento al principio en la introducción, digo, mira, a lo mejor yo esto no lo tengo que escribir como novelista en roso. Digo, a lo mejor yo esto tengo que investigarlo como vecino de Moraleja y digamos como ciudadano. Es decir, esta mujer, la descendiente de uno de los acusados, me echó a llorar y una de las cosas que me dijo fue, Luis, si tú averiguas si mi bisabuelo es un asesino, perfecto, lo cuentas, pero yo lo que quiero es hablar, ¿verdad? Yo quiero saber lo que pasó. Y es, digamos, ahí me hizo un clic la cabeza y yo, lo cuento al principio del libro, tuve muchos problemas
porque yo investigaba, son 3 años y medio investigando y haciendo averiguaciones, y yo digo, lo que cuento al principio es que yo no sabía muy bien, me preguntabas tú, qué hacer con todo ese caudal de información. Es decir, ¿qué hago? ¿Hago una novela? Claro, si hago una novela basada en hechos reales, la novela se va a leer muy bien, muy rápido, pero obviamente le voy a dejar fuera toda la complejidad de la trama, ¿no? Y lo que decía, yo como novelista, un novelista puede hacer lo que le da la gana, no tiene que rendir cuentas a nadie. Yo podría haberme inventado una novela basada en esto, cambiando lo que me diera la gana, pero claro, como novelista podría haberlo hecho. Pero como vecino de Moraleja y como persona que tenía que mirarle a los ojos a los descendientes de los acusados, o cualquier persona que hubiera, cualquier descendiente de personas relacionadas con el crimen, yo no podía permitirme ir a hacer una novela e inventarme o cambiar cosas, ¿no? Y ya digo, ahí tuve muchos problemas porque no sabía que yo tenía ya la investigación hecha, pero no tenía lo que hacer. No sabía si hacer un libro puramente histórico, con notas aquí de página, ¿vale? O hacer eso, o una novelización de los hechos, y al final, de hecho, hablé con mi editorial varias veces, porque no lo tenía claro, y la editorial lo que me dijo, bueno, a ver, me firmaron casi un cheque en blanco, porque yo firmé el contrato con este libro sin el libro escrito, no tenía escrito. Eso solo lo hacen los grandes, ¿eh? Sí. En mi editorial, bueno, ya con mi editorial había publicado un par de libros, tenía mucha confianza con ellos, ¿no? Y ya me dijeron, yo solo les dije que, bueno, tenemos ahí varias dudas, y yo digo, me dejéis que lo cuente como yo quiera. Me dijeron, sí, Luis, haz lo que tú quieras. Y lo que hago en este libro, que lo cuento al principio, es simplemente, igual que lo estoy haciendo ahora, contar las cosas. Lo que hago es eso, me pongo y voy punto por punto, voy contando las cosas, lo que ocurrió, obviamente basándome en datos, en fuentes, y cuando hay alguna laguna en la investigación, lo digo, que mira, esto no lo sé, o esto creo que pudo ser así. Simplemente siendo sincero, ¿por qué? Porque decía antes, no podía ser que un crimen olvidado, silenciado desde hace más de un siglo, llegara yo, y como yo, un novelista, y como novelista me aprovechara de este silencio para inventarme una historia para mí, es decir, una historia que fuera vendible a nivel comercial. No me parecía ético, no como novelista no puede hacer lo que quiera, ¿vale? Pero yo como vecino de Moraleja y como ciudadano no podría haber hecho eso y luego enfrentarme, pues eso, a las miradas de mi familia y decir, no, yo esto lo tengo que hacer de otra forma. Pero claro, como yo no soy historiador, no soy periodista, ¿vale? Yo soy filólogo, pues soy profesor, lo que hice, pues yo, al final me ha salido un artefacto híbrido, ¿vale? Que no sé si aunque se puede. Pero es un tipo de artefacto, un tipo de género muy actual, sí, muy válido precisamente para este tipo de indagaciones en las que se tejen las estructuras literarias y de la crónica en beneficio de la verdad, en este caso. Vamos a dejar ahora unos minutos a la gente del público que ha venido y que puedan hacer alguna pregunta, alguna cuestión para poder ir terminando, y luego te voy a cerrar con una pregunta relacionada con el subtítulo, ¿vale? Con una pregunta, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, ¿no? ¿Algún interés? Sí. A ver, tú que tienes tus sospechas de quién puede haber sido. Más sospechas. Bueno, bien, mejor aún. ¿Has intentado hablar con alguien descendiente de esa parte de la familia? No. Puedo pensar, a ver, yo lo que decía, yo elaboro una hipótesis sustentada en datos, en indicios muy fiables, muy fuertes, de qué es lo que pudo ocurrir en Malladas, y ya digo que detrás hay una trama bastante más oscura de lo que podemos imaginar seguramente, ¿vale? Yo lo sustento en datos, yo lo contaba antes con Pedro, que está tomando un café, y decía que lo que yo hago es voy dando migas, voy dando puntitos, ¿vale? Te voy comentando cosas. Llega un capítulo del libro, una parte del libro se llama El abismo, ¿vale? Porque yo llego a un punto en la investigación en que voy acumulando tantos indicios que me llevan a pensar esta hipótesis que para mí es como un abismo, porque de repente yo estaba investigando un crimen muy sangriento, pero muy limitado en mi pueblo, y de repente me encuentro una cosa mucho más grande y mucho más oscura, mucho más sangrienta. Decía, yo llego a un momento en el libro en que paro de narrar la narración y lo que hago es un resumen, punto por punto, de mira, te voy a resumir lo que ha pasado en los últimos capítulos, pum, 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 pum.
Y a partir de esos puntos, la hipótesis de qué puede ocurrir y quiénes estaban detrás sale solo. Es como sumar 2 y 2, pues lo que pasa es que yo te hago la cuenta, te pongo 2 más 2, pero no te doy el resultado. ¿Por qué? Porque yo no te puedo asegurar que eso fue lo que pasó. Bueno, pero eso es bueno también porque implicas al lector, ¿no? Implicas al lector. ¿Alguna pregunta más? Por si a alguien podía parecerle mal, digamos. Sí, no, Alguien de los eso actuales. es lo que iba a decir, que de hecho... Porque hay descendentes. Pues tiene Sí, que haberlos. eso es lo que iba a decir. Yo solamente hay, en todo el libro yo doy todos los nombres, todos, porque los nombres son públicos. Yo los he sacado de biblioteca, los he sacado de archivos, son todo lo que yo he sacado es público. No he tenido que investigar, que sobornar el secreto a nadie para poner el nombre, está todo público. Solamente hay un nombre que he quitado del libro, que no es el de la persona, que seguramente una de las personas que estuvo detrás del crimen, ese nombre lo doy, está publicado todo, pero sí que quité el nombre de la mujer de esta persona y del hijo de esta persona, ¿no? Para, digamos, romper un poquito la línea y en el caso de que haya descendientes, que no lo he querido investigar, sinceramente. Es posible que en el pueblo haya descendientes directos de estas personas o de esta persona, no lo sé, no lo he querido investigar. Es posible que quede alguien, a lo mejor no en línea directa, pero bueno, porque no era corporal. Pero no me ha llegado nada, así que no sé si habrá un descendiente o no, pero esa parte no me libro. Sí que hay descendientes, lo que decía antes, de los 5 acusados y de otras partes que estuvieron implicadas en el proceso judicial, sí que hay descendientes, y he hablado con varios de ellos. Casi todos se lo han tomado bien. Decía, en mi pueblo la Leja tiene 6.000 habitantes y se han vendido allí 800 libros. Por tanto, suponemos que la mayoría de la gente se lo ha tomado bien, querían saber. Sí que ha habido una persona muy concreta, un par de personas que no se lo han tomado bien y que se han dedicado a insultarme, a difamarme a mí e incluso a insultar a los descendientes de los acusados. Pero bueno, son... Para demostrar que sigue siendo presente. Eso iba a decir que estas heridas no se cierran si no se cierran bien. No. Eso está claro. ¿Tiene alguna pregunta más? Sí. A mí me gustaría saber si el conde de Malladas se implicó mucho en el caso o no. No he leído el libro. Bueno, sí, el conde de Malladas, natural de Sí, bueno, su familia en todo caso. El conde de Malladas, el que estamos hablando es el segundo conde de Malladas. El primer conde de Malladas, sí, el primer conde de Malladas, José Díaz Ajero, es el que nació en Béjar y lo que Béjar. José Díaz Ajero, pero este no tuvo ninguna relación, murió a finales de mediados casi del siglo XIX, y fue su hijo, Agustín Díaz Ajero, el que era conde en estos años. Agustín Díaz Ajero sí que tuvo una participación en todo el proceso de Malladas, una participación bastante antes, que fue una de las personas que financió la construcción, el conde de Malladas. Pero este hombre, Agustín Díaz Ajero, ya no tiene relación con Béjar. De hecho, su apellido debe ser Díaz, esto se pone yo, Díaz Ajero. Era muy frecuente entre esta persona, Agustín Díaz Ajero, ya con Béjar no tiene una relación lejana, y los descendientes de este, pues menos todavía, ¿vale? Seguramente tendrían alguna propiedad todavía por aquí, pero yo no diría que en Madrid, ¿vale? No tenía que ser relación con Béjar. Con Salamanca un poquito más, sí, he tenido viajando a Salamanca antes, pero ya no tenía relación con Béjar. Pero el conde de Malladas sí que tuvo una participación activa. Este segundo conde de Malladas sí tuvo una participación activa en el proceso judicial. Bien, sí. A lo largo de tu exposición, Luis, lo que no he detectado yo, si por parte de los fallecidos o de los muertos, los familiares hicieron alguna defensa o pusieron una denuncia, porque yo he visto que a lo largo de tu exposición fueron en Salamanca, los políticos, Sí. de niveles más altos. No, Que de los fallecidos ahí hubo unas personas fallecidas y los familiares o las personas allegadas no presentaron. O yo no he detectado las familias de las víctimas mortales, una es una familia de Moraleja, ¿vale? Y el viudo, el marido de una de las mujeres asesinadas, ¿vale? y padre de una de las niñas asesinadas, el viudo nunca fue investigado, no se le detuvo nunca, tendría una coartada sólida, ¿vale? Era vecino de Moraleja. Este hombre ni siquiera acudió al juicio, no se le convocó al juicio. Por tanto, se entiende que la investigación desde el primer momento
digamos, no considero sospechoso. Y este hombre, además, era un campesino también, un jornalero de Moraleja. No se sabe muy bien si se alineó con la acusación particular o no, simplemente no tuvo ninguna participación pública, es decir, esta familia. Y la otra familia de víctimas era una familia que provenía de Casillas de Flores, que es un pueblecito aquí de Salamanca, esta otra familia, el padre de la familia, el marido de la mujer embarazada y padre de una de las niñas asesinadas y padre del niño Dimas Lanchas, este hombre que se llamaba Silvestre Lanchas, este sí que acudió al juicio y defendió la acusación, y se puso de parte de los acusadores. Pero claro, este hombre piensa que un jornalero también, bueno, era un pastor allí en la finca de Valladas, y digamos, no se sabe muy bien si él de verdad, es verdad que claro, pero en el juicio no declaró nada sustancial, porque no había estado presente en el crimen, no tenía, su declaración no tuvo mayor interés en el juicio, y decía que este hombre no estaba en un jornalero pobre, en el año 1915, 1918. Si él tenía sospechas de qué había podido ocurrir en esa finca, qué le había podido ocurrir a su mujer, a su hija y a su hijo, si él tenía sospechas, o incluso si sabía que había ocurrido, no tenía poder para decirlo. Si él sospechaba que había ocurrido otra cosa en la versión oficial de la acusación, no puede hacer nada, que no tenía quien contárselo. Pero eso lo que hablábamos al principio, son personas sin capacidad para poder actuar por su cuenta ante un engranaje de este tipo. Estas y otras curiosidades, Luis, yo creo que tienen que ir al libro. Sí, hay que ser no vamos a contar más. Hay que ir al libro. Ya para terminar, ya llevamos casi una hora, para terminar, el subtítulo, por vuestra boca muerta. Una de las cosas que construyen este género híbrido y que lo llevan hacia lo narrativo, hacia la novela, es que la voz narradora, que eres tú, o es tu personaje, que es la que investiga, la que construye todo el relato, la que documenta todos los hechos y que pone los hechos uno detrás de otro y llega hasta donde puede llegar, donde se transforma ya en una voz narradora de verdad, es cuando decides ser quien va a recuperar, quien va a poner la voz a quien no tuvo voz. Tú mismo reconoces al final que no sabes si lo has logrado del todo. Pasado el tiempo, estos meses, con el eco que está teniendo el libro en la zona y demás, ¿consideras que sí que has podido dar voz a aquellas dobles víctimas de aquellos acontecimientos? Bueno, hasta cierto punto sí, pero bueno, de hecho, yo cuando comienzo la investigación no sabía si estos 5 acusados condenados eran culpables, no lo sabía, porque no empecé a investigar nada. Según voy avanzando en la investigación, claro, me voy dando cuenta, porque decía antes que todo era un montaje, ya me lo olía porque al final, pues bueno, decíamos antes que el crimen de Cuenca, que justo ocurre en esta época, ¿no? Que es el paradigma de los montajes o los abusos judiciales de esta época. Entonces, bueno, que fuera un montaje no me sorprendió porque lo podía esperar. Pero claro, yo cuando iba investigando, lo que hablaba antes del abismo, yo me voy como sumergiendo en un abismo y me voy dando cuenta de que lo que estoy haciendo en el fondo no es tanto contar un crimen, sino contar unos hechos, ¿vale? Un análisis de un crimen y de una época, sino que lo que estoy haciendo es dar voz a gente que ya no está, dar voz a las víctimas mortales, dar voz a los 5 condenados, a las familias de todos ellos, de toda esta gente que no podía hablar. Y eso que decía, pero este compromiso, yo lo digo al principio que es un compromiso que yo adopto, y es casi una carga, porque yo durante 3 años animo a la Aleja, todo el mundo me va a parar por la calle para preguntarme por el libro, cuando lo llevo, porque saco. Y decía que es como una carga, un compromiso que yo adopto, pero lo adopto ya cuando ya tengo una investigación muy avanzada. Yo al principio no sabía, no pretendía hablar por la voz de nadie, ni resarcir la memoria de nadie, no era esa mi intención. Pero claro, cuando ya tengo la investigación acabada, casi acabada, me di cuenta de que yo en el fondo lo que estoy haciendo, que decía al principio, no es contar una historia morbosa, notable que ocurrió en mi pueblo, sino que estoy, pues eso, el subtítulo por vuestra boca muerta, que está tomado de un poema de Neruda, que yo lo que hago es lo que
Neruda, en su poema El Complejo de Machu Picchu, él cuenta que venía a hablar por la boca muerta de los nativos que han muerto en América, construyendo el Machu Picchu y demás, en general por todas las voces de los fallecidos y víctimas pobres de América, y que yo, salvando todas las instancias posibles, pero un poco estaba haciendo eso, que venía sin haberlo pretendido desde el principio, que no entro yo al libro de investigación con ningún compromiso ético, más allá de saber qué pasó, pero claro, cuando acabo me doy cuenta de que, pues, yo aquí vengo, estoy hablando por la boca de gente que está muerta, de gente que no puede hablar, y lo que decía, si lo he conseguido o no, yo creo que hasta cierto punto sí, porque era verdad, es decir, todo lo que ocurrió en torno a mi humanidad pues estaba silenciado, oculto. Pero bueno, he hecho lo que he podido porque al final no, me siento satisfecho, pero sé, como dices tú, que lo digo al final, hasta cierto punto siempre me va a quedar la espinita de claro, no he podido averiguar toda la verdad o no puedo asegurar qué fue lo que pasó en el crimen, no puedo asegurar quiénes fueron los culpables, a pesar de que yo doy una hipótesis que yo creo que es verosímil, no puedo, digamos, falta el último clavo, el último golpecito, digamos, para asegurar qué fue lo que pasó y rematarlo todo. Como no he podido hacer eso, por eso digo que me quedo un poco, no a medias, pero me quedo casi... Pero has hecho suficiente, ponerlo otra vez, el foco en el... actualizarlo, ponerlo encima de la mesa y no descartes que en algún momento alguien en los próximos meses te dé un testimonio, un papel, esos documentos que han desaparecido. Yo espero que no descartes. Espero que no, por no tener que volver a poner a escribir el libro. Bueno, entonces... Ha sido muy duro por no tener que escribirlo. Pero bueno, Bueno, pues muchísimas gracias. El crimen de Malladas, que es una obra, hemos dicho, este género híbrido que empieza casi como una crónica, pero acaba siendo un testimonio literario de unos acontecimientos que no están solo en el presente, en el pasado, sino en el presente, que nos tocan directamente a todos, en un estilo que es un acierto. El estilo que has elegido para esta obra es un acierto porque es un estilo documentalista, pero luego valorativo y que además retratas la época, nos presentas a los personajes en toda su intensidad y vas dando todos los acontecimientos, creando un interés muy claro en el lector, ya no solo para saber lo que ocurrió, ya hemos hablado suficientemente de esto, sino todo lo que pasó alrededor en esa sociedad, en ese tipo de personajes, ese tipo de política corrupta, de todas esas cuestiones para llegar ahí. Enhorabuena, Luis. Muchas gracias. Y gracias a ti, Gracias a todos. Gracias a todos. Y aprovechen, tienen aquí al autor y tienen los libros, así que están a su disposición. Yo voy a comentar, bueno, antes de ponerme a firmar ya, sí, no pasa nada. Es decir, que el domingo 13 de noviembre, no te lo comenté también en la entrevista de la cadena SER, el domingo 13 de noviembre se va a emitir un programa de televisión, se va a emitir un reportaje sobre el libro en un programa de televisión de máxima audiencia, ¿vale? Hasta ahí podemos leer. Y hasta el domingo 13 de noviembre, en un canal entre los 4 primeros canales de España, pues uno de ellos domingo 13 de noviembre, ¿vale? Hacéis rápido y cuando lleguéis a 1, 2, 3, 4, Eso lo que va a provocar es que se vendan los libros. yo lo